Buenas, mi nombre es Alex Pico, estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, segundo trimestre. Y les voy a hablar sobre el constructivismo. ¿Qué es la enseñanza constructivista? Este es enseñar, no transferir información, sino crear las posibilidades para construir conocimiento. Este es el principio del constructivismo, una metodología de enseñanza que cada vez más escuelas aplican. La enseñanza bajo el constructivismo se concibe como un proceso en el cual a través ayuda, apoya y dirige al estudiante. Es la construcción del conocimiento. Se trata de ir a lo simple a lo complejo, como es el conocimiento formal o científico. Por ello, la enseñanza desde este enfoque no solo se centra en el contenido, sino en el estudiante, lo cual significa un cambio en el tema de las escuelas naturales. De acuerdo con Piaget, el desarrollo intelectual es un proceso de cambio de estructuras, desde la más simple hasta la más compleja. El conocimiento es el resultado de construcciones que se modifican mediante los procesos. Hay dos procesos: asimilación, que consiste en la incorporación al cerebro de elementos externos, y acomodación, que se refiere al cambio de esquemas o de las necesidades de ajustar a las nuevas situaciones. Según el constructivismo, la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye, crea e inventa realidades. Por ello es que todo proceso de aprendizaje consiste en la asimilación de nuevos elementos y posteriormente la acomodación de estos elementos a un entorno que ya es distinto al concebido. Es un paradigma ligado al desarrollo cognitivo. Tiene sus raíces en la teoría de Jean Piaget, psicólogo suizo, pionero en el estudio del desarrollo cognitivo en etapas iniciales. Desde el punto de vista de Piaget, el conocimiento está unido a las operaciones que el sujeto realiza sobre el mundo que le rodea, es decir, la evolución de la inteligencia resulta de la interacción entre sujeto y objeto, y la realidad que conciben de la raíz de dicha interacción. Por ejemplo, si se le pide a un niño dibujar el patio de su escuela, su dibujo no representa el patio, sino lo que él sabe del patio. A medida que él vaya conociendo los elementos, él va a crear el dibujo como en su mente la imagen. Constructivismo en la escuela. Aplicar esta metodología en los salones de clase significa un cambio conceptual en comparación con la forma tradicional de enseñanza, ya que se debe unir las acciones del alumno con profesores, contenido y contexto. Es importante destacar que todo conocimiento se construye en estrecha relación con los contextos con los que se usa, y por ello no es posible separar los aspectos cognitivos, emocionales y sociales en el contexto que se actúa. Cada uno de los integrantes involucrados en el proceso de aprendizaje tiene un rol específico, y en el caso del profesor también significa un cambio en la visión tradicional. El papel del profesor. En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede todo el protagonismo al estudiante, quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. En los niveles preescolares se les da a conocer a los niños diferentes conocimientos a partir de las experiencias, como pueden ser tareas de construir figuras o estructuras con bloques, o en la construcción y programación básica de un robot. En el caso de la evaluación del paradigma constructivista, ofrece mayores alternativas que exámenes escritos. La evaluación se va haciendo sobre la marcha y se considera elementos intangibles como el trabajo en equipo y la creatividad. Características de un profesor constructivista. Impulsa la anatomía y la iniciativa del alumno. Usa materiales físicos, interactivos y manipulables. Propone de forma directa las tareas constructivistas como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar y pensar. Investiga la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes antes de compartir con ellos su propia comprensión. Impulsa la indagación y motiva la reflexión para encontrar las respuestas. El papel del estudiante. Es importante aclarar que el docente no pierde su papel de autoridad dentro del aula. Su rol siempre será de orientador del conocimiento, buscando la empatía constante con el estudiante.
especialmente en la etapa temprana. Debe motivar la participación y crearle entornos que propicien el trabajo en equipo. En años posteriores, el alumno deberá también responsabilizarse de su aprendizaje, pero las bases siempre se las va a proporcionar su profesor. Para ello, es fundamental alimentar e impulsar la curiosidad, a que los alumnos utilicen la creatividad para aplicar los nuevos conocimientos adquiridos y encontrar respuestas a nuevos planteamientos. Entorno y materiales para el constructivismo. El contenido de las clases deben ir reflejado a varias áreas del conocimiento y no centrarse en una sola. Para aprender a través de la experiencia y construir nuevas habilidades, se requiere del escenario holístico y significativo para los alumnos. Por ejemplo, se puede desarrollar el escenario de un cuento mediante bloques didácticos que ayuden a identificar las emociones de los personajes. De esta forma se desarrollan habilidades motoras gruesas, finas, actitudes socioemocionales como la empatía, trabajo en equipo, así como la lectura y comprensión. En la actualidad también existen herramientas de tecnología educativa, como la robótica para niños, mediante la cual se pueden aprender principios de matemática y programación, siempre procurando una atmósfera en equipo. Como se ha dicho, profesores y alumnos y contenido deben interactuar entre sí para poder construir aprendizajes efectivos. Es decir, sin la creatividad e imaginación de los niños o la guía del docente, los materiales se convierten en simples objetos sin vida. Concepción psicológica del constructivismo. El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje. Por lo tanto, el profesor, como en su rol de mediador, debe apoyar al alumno para enseñarle a pensar, desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que le permita optimizar su proceso de racionamiento, enseñarle sobre el pensar, animar a los alumnos a tomar conciencia de su propio proceso y estrategias mentales para poder controlarlos y modificarlos, mejorando el rendimiento y eficacia del aprendizaje. Y enseñarles sobre las bases del pensar. Quiere decir que debe incorporar objetivos de aprendizaje relativos de las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. Muchas gracias, eso fue todo y espero que les haya gustado.